Hola y bienvenidos a Alejotech. Mi nombre es Alejandro y en este video les explico cuáles son los componentes básicos de una computadora para luego armar una PC completa. Este video es la primera parte. Vamos con la intro y comencemos. Lo primero y lo más básico es una simple pregunta. ¿Qué es una computadora? La respuesta conceptual sería la siguiente. Una computadora es una máquina digital programable que ejecuta una serie de comandos o órdenes para procesar los datos de entrada, obteniendo información que posteriormente se envía a las unidades de salida. La información enviada a las unidades de salida es el resultado del procesamiento que realizó la computadora con los datos de entrada. De lo anterior, se puede inferir que una computadora está formada por dos componentes que son los siguientes: el hardware y el software. El hardware hace referencia a todos los componentes materiales y físicos de una computadora, mientras que el software hace referencia a la parte digital de la computadora, es decir, el conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que la computadora requiere para funcionar. Ahora voy a mencionar el hardware de una computadora, es decir, las partes físicas que componen una computadora. El primer elemento a mencionar es el microprocesador, también llamado con las siglas CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento. El CPU es la parte encargada de procesar todas las instrucciones y datos del software y del hardware, motivo por el cual constituye el elemento más importante de una computadora. Su objetivo principal es leer e interpretar las diferentes instrucciones que recibe de los programas para finalmente ejecutarlas. El CPU está formado por varios componentes, entre los cuales se destacan los siguientes: Unidad Aritmético-Lógica, ALU, por sus siglas en inglés, llamada así por las operaciones aritméticas o lógicas que el procesador admite. Es por lo tanto el motor de cálculo que recibe un código y escoge la operación requerida para decodificarlo. Unidad de control. Recibe los datos de entrada e instrucciones desde la memoria, luego ejecuta y envía la información una vez procesada, es decir, dirige el funcionamiento interno de la CPU, ya que indica cuándo y cómo debe funcionar cada uno de los componentes. Una computadora puede contener más de una CPU. En la actualidad, los microprocesadores están constituidos por un único circuito integrado, aunque existen los procesadores multinúcleo, que son varios CPU en un solo circuito integrado. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que se utilizan en ese momento. Sus siglas en español significa memoria de acceso aleatorio y es un tipo de memoria que se puede encontrar en cualquier dispositivo, desde computadoras hasta celulares. La memoria RAM tiene dos características que la diferencian del resto de tipo de almacenamiento. Por una parte tiene una enorme velocidad y por otra los datos solo se almacenan de forma temporal. Es decir, que cada vez que se reinicie o se apaga el dispositivo, los datos almacenados en la memoria RAM se pierden. Un dispositivo de almacenamiento interno es cualquier tipo de hardware que almacena datos. Los dispositivos de almacenamiento internos suelen ser extraíbles, por lo que se puede reemplazar o actualizar el almacenamiento de la computadora o trasladar la unidad de almacenamiento a otra computadora. Con la evolución de los años existen diferentes tipos de tecnología de almacenamiento interno, que son las siguientes. Unidades de disco duros. La unidad de disco duro, o también llamado discos magnéticos, es el disco duro original. Son dispositivos de almacenamiento magnéticos que se han utilizado desde la década de los 50, aunque han evolucionado en el transcurso del tiempo.
Un disco duro está compuesto por una pila de discos metálicos giratorios conocidos como platos. Cada disco giratorio tiene millones de diminutos fragmentos que se pueden magnetizar para representar bits. Un brazo actuador con un cabezal de lectura y escritura escanea los platos giratorios y magnetiza los fragmentos para escribir información digital en el disco o detecta las cargas magnéticas para leer la información. Los discos de estado sólido surgieron mucho más recientemente, en la década del 90. Los SSD no dependen de imanes o discos giratorios. En su lugar, utilizan un tipo de memoria flash llamada NAND. En un SSD, los semiconductores almacenan información cambiando la corriente eléctrica de los circuitos que contiene la unidad. Esto significa que, a diferencia de los discos duros, los SSD no requieren partes móviles para funcionar. La ventaja de los SSD con los discos mecánicos es que los discos de estado sólido son mucho más rápidos para leer o escribir información y como no tienen partes móviles pueden durar más que los discos mecánicos. Los discos de estado sólido tipo NVMe son un nuevo tipo de discos, ya que tienen un nuevo protocolo de transporte y por lo tanto son mucho más rápidos que los discos de estado sólido tradicionales. Los discos de estado sólido NVMe acceden a la información a través del bus PCI Express, que admite decenas de miles de colas de comandos paralelas y por lo tanto adquiere una velocidad mucho mayor que la de los discos duros y las arquitecturas SSD tradicionales, que están limitadas a una sola cola de comandos. Como bien indica su nombre, las tarjetas de expansión son tarjetas con las que se incrementa la funcionalidad de una computadora. Es decir, este tipo de dispositivos añaden funciones nuevas a la computadora que por defecto no tienen, o si tienen, se pueden actualizar. Las tarjetas de expansión se colocan en las ranuras disponibles que tiene la tarjeta madre, que veremos más adelante. Los tipos de tarjetas de expansión más comunes son los siguientes: tarjeta de red tanto por cable, Wi-Fi o fibra óptica, tarjeta de sonido, tarjeta de video, tarjeta de expansión USB o otro tipo de conexión, tarjeta de capturador de video, etc. En el caso particular de las tarjetas de expansión es la tarjeta de video, ya que cumple un papel simple y fundamental. Una tarjeta de video es una tarjeta de expansión que se encarga de procesar los datos y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida. Es decir, transformarlo en una señal de video para los monitores, televisores o proyectores. Sus componentes electrónicos principales son los siguientes: puertos para dispositivos de salida. Son la ranura diseñada para conectar mediante un cable un dispositivo que proyecta imagen. Por ejemplo, están los puertos estándares o VGA, que es donde se conecta un monitor. Los puertos DVI para conectar monitores digitales planos. Los puertos HDMI conectan interfaces multimedia de alta calidad y puertos para televisores. Memoria. En la memoria se almacenan los datos que deben ser procesados gráficamente. Mientras más memoria tenga una tarjeta, mejor será la imagen. GPU o unidad de procesamiento gráfico. Es un chip de procesamiento de los datos similar al CPU de una computadora. Ahorra procesamiento al CPU. Como se puede observar, la placa de video es una mini computadora dentro de una computadora que está exclusivamente para procesar todo sobre el aspecto gráfico. Existen dos tipos de tarjeta de video. Una que es la clásica tarjeta de expansión y el otro tipo es la tarjeta integrada que viene junto con el chip de CPU o integrada directamente a la tarjeta madre. Los componentes anteriores tienen que ir en un lugar dentro de la computadora. Para eso está la placa base. La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Dichos componentes son el CPU, la memoria RAM, los discos de almacenamiento, los cables que se conectan con otros dispositivos, como así también las ranuras de expansión para las tarjetas.
En los siguientes diagramas podemos observar la clásica configuración que tiene una placa base y la configuración moderna de ahora. Como pueden observar, tenemos dos circuitos principales, que son el puente norte y el puente sur. El puente norte es el circuito más importante después de la propia CPU. Anteriormente se situaba en la placa base y justamente debajo de este mediante un chip provisto casi siempre de disipador. En la actualidad el puente norte está directamente integrado en los procesadores. La función de este chip es de controlar todo el flujo de datos que va o viene de la CPU hacia la memoria RAM, la placa de video y el puente sur. El puente sur es el chip más importante ubicado en la placa base, desde que el puente norte se reubicara en el CPU. Es esta su primera diferencia, ya que en la actualidad sigue estando instalado sobre ella y prácticamente en la misma posición desde sus inicios. Este chip se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida que se puede conectar a la computadora, como por ejemplo los puertos USB, los controladores de discos, el teclado, el mouse, etc. Además de lo anterior, la placa base incluye los conectores para conectar diferentes tipos de cables, como así también las ranuras de expansión para tarjetas. Como los componentes anteriores disipan calor, es decir que se genera calor por su funcionamiento y por lo tanto el calor influye en el rendimiento de cada componente. Entonces entra en acción el tema de la refrigeración, ya que si el componente está muy caliente, su rendimiento disminuye y por el contrario, si está bien refrigerado, su rendimiento es óptimo. El objetivo de la refrigeración es disipar el calor que producen los diferentes componentes de la computadora durante su funcionamiento, en especial el procesador. Existen dos tipos de refrigeración. Refrigeración por aire. Este tipo de refrigeración utiliza el aire para disipar el calor mediante ventiladores. En un procesador, el sistema de refrigeración por aire, el calor se transfiere desde la CPU a través de la pasta térmica a una placa base conductora en la base del disipador. Después, ese calor viaja por los tubos de calor, normalmente de cobre, hasta un conjunto de aletas metálicas que lo expulsan con ayuda de un ventilador lejos del componente. Este tipo de refrigeración, en vez de utilizar el aire como disipador de calor, utiliza un líquido refrigerante para disipar el calor de los componentes. El líquido está contenido en un radiador con mangueras para su circulación. En un sistema de refrigeración líquida podemos encontrar diferentes sistemas más o menos complejos, pero al final su funcionamiento es similar al sistema por aire, ya que la principal diferencia entre la refrigeración líquida versus la de aire es el medio por el que viaja el calor. En el primer paso, los dos sistemas son iguales, es decir, que el calor de la CPU se traspasa a través de la pasta térmica. A partir de ahí, la diferencia está en que el calor se traspasa al líquido refrigerante en contacto con la placa metálica, que absorbe el calor de la CPU y se mueve hasta un radiador que puede contar con ventiladores que expulsan el calor. Una vez ahí, al hacer un circuito cerrado, el líquido vuelve enfriado a la CPU y el ciclo se repite. En los sistemas de refrigeración líquida podemos encontrar los sistemas ya armados por los fabricantes, en el cual solamente tenemos que instalar el sistema y listo, como así también los sistemas personalizables, en el cual podemos comprar los componentes separados y armar nuestro sistema de refrigeración propio para luego instalarlo. Ahora voy a hablar del componente principal de cualquier computadora, que es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el componente que se encarga de suministrar la energía al resto de los componentes de la computadora. Es decir, si la fuente de alimentación de la computadora directamente no funciona, la fuente de alimentación convierte la corriente alterna que suministra la empresa de electricidad en una forma continua de energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente continua. Los voltajes que suministra la fuente son los siguientes: 3,3 voltios, 5 voltios y de 12 voltios. Cada fuente tiene una potencia máxima de salida específica. Dicha potencia aparece siempre en voltios. Dependiendo del tipo de configuración de una computadora, se necesitará más o menos potencia en la fuente de alimentación. Antes de comprar una fuente de computadora es importante saber cuántos voltios vamos a necesitar,
ya que si elegimos una fuente con poca potencia, la computadora se puede apagar o la fuente puede explotar. Las fuentes de alimentación se catalogan por eficiencia energética, es decir, por la cantidad de energía que se desperdicia en forma de calor y el costo de más que estamos pagando por dicha electricidad. Para medir la eficiencia de las fuentes, se creó el programa de certificación 80 Plus, que prueba la eficiencia de la fuente de alimentación por una computadora. Actualmente existen 6 tipos de certificación 80 Plus, que son las siguientes: estándar, bronce, plata, oro, platino y titanio. La certificación estándar es la más básica, mientras que la certificación titanio es la más alta. En el cuadro que están observando tenemos las distintas certificaciones con 3 parámetros de carga. Es decir, cuando la fuente de alimentación está al 20% de su trabajo, al 50% de su trabajo o cuando está al 100% de su capacidad de trabajo. Por ejemplo, si la fuente con certificación 80 Plus bronce está al 50% de su carga, entonces tiene una eficiencia energética del 85%. Es decir, que existe un 15% de energía que se desperdicia por el calor generado por la fuente. Mientras que una fuente con certificación 80 Plus titanio con el 50% de carga tiene una eficiencia energética del 94%. Es decir, que existe un 6% de energía que se pierde por el calor generado por la fuente. En otras palabras, la fuente, para compensar la pérdida de energía, consume más energía de la red eléctrica y por lo tanto una fuente con certificación Plus bronce va a consumir más energía de la red eléctrica, ya que tiene una eficiencia menor, mientras que una fuente con certificación Plus titanio va a consumir un poco menos, ya que tiene una mejor eficiencia, y esto se traduce en pagar más o menos nuestra factura de electricidad. A todos los componentes anteriores hay que ponerlos en un lugar. Ese lugar es el gabinete. Básicamente, el gabinete es una caja preparada para colocar en su interior todos los componentes que conforman una computadora, es decir, discos rígidos, placa base, CPU, memorias, placa de video, placa de audio, cables y demás cosas. Los gabinetes de computadoras se diferencian entre sí por su tamaño y el tipo de servicio al cual la PC será destinada. Es decir, que no es lo mismo un gabinete para una computadora de escritorio de oficina que un gabinete para una computadora GAIP o un equipo que requiere de grandes componentes como placa de video, mucho GB de RAM o mucha capacidad de almacenamiento. Además, hay que dar importancia al tema de la refrigeración, ya que los gabinetes tienen diferentes configuraciones de refrigeración y por lo tanto cada gabinete está preparado para un flujo de aire determinado por el fabricante. Por último, voy a mencionar los accesorios que complementan una computadora, que son los siguientes: teclado, mouse, parlantes, auriculares, monitor, micrófono, cámara web, etc. Ojalá que te haya gustado este video. No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. Acordate de activar la campanita para que YouTube te avise de los nuevos videos del canal. Mi nombre es Alejandro de Alegiotech. Nos vemos en el próximo video. Chao.